Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 3. Amén. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a las hermanas también, que no se quedaron en casa. Gloria a Dios. Sí, aunque campaña auspiciada por los caballeros, pero es culto para Jehová. En el nombre del Señor. Bendito Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 3. ¿Lo tienen todos, hermanos? Si a la par suya hay alguien que no lo ha encontrado, amén, ayúdele por favor, sobre todo si es amigo, comparta con él la palabra del Señor. Amén. Si es un hermanito nuevecito, ayúdele también. Amén. Si es el vejestorio de siempre que nunca trae Biblia, cóbrale por favor. Aleluya. Que viene a la iglesia sin Biblia. ¿Cómo que vaya al cipote a la escuela sin cuaderno, verdad? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Tienen todos, hermanos? Amén. Por favor, sígame con su vista. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 3. Esta noche se lee la palabra dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A la iglesia congregada decimos, en la iglesia decimos, dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Oiga, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Regresémonos al versículo 1, por favor, y lo leemos una vez más. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cierra esos ojos ahí donde está. Levanta sus manos al cielo y dígale: Señor, habla a mi vida conforme a mi necesidad. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, gracias te doy esta noche. En gloria al Señor. Así como está paradito, antes que se sienta, sé que está cansado, dele la mano por favor, que está a la par suya, y mire, pero véalo a los ojos. Véalo a los ojos. Dele la mano y dígale: la iglesia que vivía de apariencias. Aleluya. La iglesia que vivía de apariencias. Gloria al nombre del Señor. Y si ya lo saludo, siéntese por favor. Aleluya. Maravilloso. A su nombre. Gloria. La iglesia que vivía de apariencias. Ya con el tema, yo que está la par suya se enojó. Aleluya. Gloria a Dios esta noche. Ponga por favor atención los minutos que estaremos disertando la palabra del Señor. A su nombre. Dice que Jesucristo estableció su iglesia sobre sí mismo como roca inconmovible de los siglos. Jesús lanzó un grito de guerra, un grito de batalla y a la misma vez un grito de victoria sobre su iglesia. Porque la iglesia que ha sido dejada en este planeta terráqueo, aunque esté pastoreada por hombres en esta tierra, mas sin embargo el dueño de la iglesia es Jesucristo. Él es el que la estableció, el que la fundó y el que cuida de ella. Cuando dice la Biblia, no se oye. Esta iglesia le pertenece a aquel que la compró a precio de sangre. A su nombre. Desde que Jesús estableció su iglesia en la tierra, Él lanza un grito de batalla y a la misma vez en medio de la batalla declara una victoria para la iglesia. Y Jesucristo dice en San Mateo capítulo 16 versículo 16, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde que se menciona por primera vez la palabra iglesia, se menciona un grupo de personas que estarían en batalla.
iglesia que estarían en guerra, pero no con su hermano ni su hermana. La batalla sería con los demonios, con el gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Ya fue declarada la victoria desde el principio, porque la iglesia del Cordero, alguien va delante de ella, y es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria. Desde el principio, Jesús habla de una congregación victoriosa, a su nombre. Una congregación viva y no muerta. Una congregación que desde que Jesús la establece y la deja ya bien establecida en esta tierra para hacer su obra de predicar el evangelio, declara que las puertas del Hades se levantarían contra ella. Y el término que Jesús usa, hablándolo del término Hades, no está hablando específicamente del infierno como condenación, sino más bien está hablando de un grupo bien organizado de demonios que está, óigalo bien, enfocado en destruir la iglesia. Así es que desde que fue establecida la iglesia se levantó una gran batalla contra ella. Yo le puedo enumerar grandes batallas, entre ellas persecuciones, hambres, entre ellas, óigalo bien, cuántas persecuciones por el imperio, por el gobierno, por los líderes religiosos. Mas sin embargo, hasta el día de hoy, como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayuda el Señor. La iglesia no la pudo detener el diablo, no la pudo detener el infierno, porque con ella está Jesús de Nazaret, con ella está el Cristo de la gloria para pelear la batalla. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Se estableció una iglesia poderosa, y el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, Pablo dice que las armas de nosotros los cristianos no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza enemiga. Es decir, que la iglesia no está desarmada. Yo tengo las armas espirituales. ¿Cuánto tiene las armas espirituales? Usted no puede estar desarmado. Hágase del cielo para guerrear contra toda obra del diablo. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. A su nombre. A su nombre. La iglesia, Pablo la menciona como una iglesia que está armada. Una iglesia que no la ha podido matar el diablo, que se ha mantenido hasta el día de hoy inquebrantable. A su nombre sea la gloria. Pablo también menciona de esta congregación, y Pablo dice que esta iglesia de Jesucristo, además de ser una iglesia poderosa que tendría armas espirituales, Pablo la menciona que sería un remanente santo para el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 27. El apóstol Pablo dice, como una iglesia gloriosa. La palabra gloriosa significa alguien único, alguien radiante, alguien que emana luz. Como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, la iglesia de Cristo no es cualquier grupo, no es cualquier gente de pacotilla mentirosa, no. La iglesia que va para el cielo es una iglesia santa, una iglesia única, una iglesia que marca la diferencia en este planeta terráqueo. Alguien dice gloria a Dios esta noche. Dale que se abraza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta hora. A su nombre. La iglesia de Cristo, desde el principio o desde el primer siglo, se conoce como una iglesia victoriosa, como una iglesia guerrera, como una iglesia invencible, como una iglesia santa, como una iglesia sin mancha y sin arruga, como una iglesia gloriosa. Desde el principio, desde el primer siglo, la iglesia ha marcado la diferencia. Nadie puede negar y decir, no hermano, al principio no era así. Yo sé que habían pícaros, siempre han habido sinvergüenza, pero en el primer siglo eran contados con los dedos de las manos, no como en el día de hoy, que hay un montón de sinvergüenza que lamentablemente están pisoteando la sangre del Cordero. Pero creo que esta noche hay remanente santo todavía, que vive con su testimonio, que Cristo vive en su corazón.
La iglesia de Cristo, desde el principio, así la establece la palabra de Dios. Desde el principio, una iglesia poderosa, una iglesia guerrera, una iglesia con armas espirituales, una iglesia santa, una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Mas sin embargo, pon atención por favor esta noche. Mas sin embargo, llega el momento en que estaba pasando algo tremendo a la iglesia de Sardis. Y la situación era tan terrible que el problema empezaba con el pastor de Sardis, a su nombre. El pastor de la iglesia de Sardis, los versos que hemos leído esta noche, era un pastor que se identificaba como una iglesia viva, como una iglesia diferente. Y el pastor, juntamente con su iglesia, se identificaban o aparentaban mostrar la santidad que enseña la palabra, la pureza que enseña la palabra. El pastor de la iglesia, óigalo bien, de Sardis, bien conocía cuál tenía que ser la condición de la iglesia. Él bien sabía que Dios no los había llamado a inmundicia, sino a santificación. Si alguien conocía de santidad, ese era el pastor de Sardis. Si alguien conocía de sana doctrina, ese era el pastor de Sardis. Si alguien conocía hablando de lo especial y poderoso que era la iglesia, ese era el pastor de Sardis. Porque quiero decirle algo en esta noche. Muchas veces en el día de hoy los pastores tienen el espíritu de Saúl, que le echan la culpa al pueblo cuando ellos son los primeros sinvergüenza. Le echan la culpa a los demás cuando ellos son los pícaros que le enseñan la palabra. A su nombre. A su nombre. Yo no vengo a tirar aquí al pastor, yo lo conozco como un siervo de Dios. El mensaje va para el que quiere escuchar. Mi alma alaba la gloria de Jehová en el día de hoy. A su nombre. No le vengo a tirar. Hasta el día de hoy yo lo conozco el testimonio intachable del siervo. Como humano tiene sus errores, como los tengo yo también, pero tengo el concepto que es un siervo de Dios. Pero lo que les quiero hablar, estoy hablando del pastor de Sardis. Ahora, si alguien le queda desacopándose en esta noche, mi alma alaba la gloria de Jehová en la noche. A su nombre sea la gloria. Pues el pastor de Sardis, él no desconocía tal verdad. El pastor de Sardis no desconocía, óigalo bien, la obra que la iglesia tenía que hacer en la tierra. El pastor de Sardis, él bien sabía cómo tenía que conducirse la iglesia mientras estuviera en esta tierra. Y como él conocía de sana doctrina, él conocía de santidad, él conocía de la santidad y la pureza que tiene que mostrar la iglesia, pues sucede que el pastor de Sardis así se identificaba, así se mostraba, como un pastor de sana doctrina, como un pastor vivo, como un pastor que amaba la palabra. El detalle es esto, que delante de los hombres usted puede engañar al que está a la par suya, pero a Dios nadie se le ve escapar. Usted puede vivir en apariencia delante de los hombres, pero a Dios nadie lo puede aparentar. Alguien alaba la gloria de Dios esta noche. A su nombre, a su nombre. Oiga, entonces, y viene Dios y le dice a Juancito, Juan estaba ya desterrado en la isla de Patmos. Ahí estaba Juancito desterrado. El diablo dijo, este me está haciendo estrago aquí, lo voy a desterrar a esa isla rocosa, esa montaña, y de ahí que ahí no hay nadie, se va a morir de viejo, de hambre. Pero cuando el diablo dijo, voy a matar a Juan, ahí dijo Dios, te equivocaste, diablo, solo he traído a este lugar porque le voy a mostrar la última revelación para la iglesia. Esta es la última revelación escrita en el canon bíblico de la palabra de Dios. A su nombre. Pues sucede que Dios viene y le dice a Juancito, Juan, escribe lo que yo te voy a decir. Comienza, óigalo bien, Juancito a escribir, porque Juan es el escritor de Apocalipsis, pero el autor es Jesús de Nazaret. Él es el autor de este libro. A su nombre sea la gloria. Entonces, y le dice Dios
a Juancito, me le dice Jesús a Juan, escribe. Y si usted es curioso en la palabra, y seamos enfáticos al escudriñar y a leer la Biblia, Dios, Jesús de Nazaret, cómo empieza este mensaje para la iglesia de Sardis. Si usted es curioso, Jesús empieza escribiendo de la siguiente manera, dictando de la siguiente manera, hablando de la siguiente manera, y le dice, escribe al ángel de la iglesia, a su nombre. ¿Quién es el ángel? El pastor, el líder espiritual de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Entonces el mensaje principal iba dirigidamente al pastor de la congregación, porque si la iglesia presentaba signos ya no presentaba signos de vida, sino que ya estaba muerta, el primer culpable es el líder. Porque hoy en día fácilmente nosotros podemos culpar a los demás. Yo he escuchado y algunos pastores me han dicho, siervo, yo predico sana doctrina, yo hablo de santidad, pero mira, me dice, es imposible tener cuidado de todo el rebaño. Cuando te vienes a ver, las hermanas vienen con las cejas rapadas, vienen ahí con pantalones apretados, vienen con falda como que son tamales enrollados, y es difícil mantener esto. Bueno, yo sé que el pastor tiene que ser teórico con la palabra, pero a la hora de poner disciplina tiene que ser práctico también. Alguien dice gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Yo sé que por mucho que el hombre de Dios predica sana doctrina, van a haber rebeldes en la iglesia siempre. Sí, desde el principio de la historia, los pastores, hablando de lo que pastoreaban animalitos, ovejas, corderos, siempre tenían cabros con ellos, siempre. Aleluya. Todo pastor, hermano, siempre bien 2, 3 que cabros ahí juntamente con las ovejas. Aleluya. A su nombre. Entonces, esto, hermano, no es de admirarse. Jesús lo habló que iban a haber cabros y iban a haber ovejas. Por eso es que una iglesia que predica la sana doctrina, yo sé que el pastor, aunque sea un hombre celoso, un hombre de Dios, no va a poder, oiga, lo ven, estar al tanto de todo, porque dentro de la iglesia hay gente que aparenta, pero al salir de aquí son unos diablos. Siempre he tenido un concepto, había tenido un concepto que en Richmond habían iglesias de sana doctrina, y sí las hay. Gloria a Dios, aleluya. Sin embargo, en este último mes me he paseado mucho por aquí, por la ciudad. He paseado mucho, con muchas personas. Bendito Dios. Y me he quedado admirado al ver, hermanos, líderes. Óigalo bien. Entre comillas, hay presidentas de mujeres. A su nombre sea la gloria. Presidentas de mujeres que entre comillas son de sana doctrina. Predican santidad, predican contra el pecado. Pero cuando las he visto afuera, andan en pantalonadas a la piel. Andan todas provocativas como que no tenían al Espíritu Santo. A su nombre. No que no hayan, yo sé que hay iglesias de sana doctrina. Siempre el concepto, porque casi mi ministerio casi siempre aquí en Richmond, en Oakland, en San José, algunas ciudades. Entonces, cuando uno sale de San Francisco, pues en San Francisco allá, olvide, son pocos los remanentes que quedan. Mas sin embargo, el concepto que he tenido, dicho, no, en San Francisco hay iglesias de sana doctrina, en Richmond. Pero cuando, hermano, últimamente me he paseado mucho por esta ciudad y he visto algunas caras conocidas, digo yo, era la sierva, digo yo, pero de las mujeres que dan de la lengua cuando llegaba a los cultos, a las campañas. Dios mío, hermano, anda con unas licras bien apretadas. Si eso fuera poco, anda pintada, la vieja pica la pared. ¿Dónde está la sana doctrina que predica? ¿Dónde está la santidad que enseña? A su nombre. ¿Sí? A su nombre. Sí, porque la santidad no solamente es de gritas, de la sana doctrina no solamente es de gritar, no hay que vivirlo. No es decir de gritar más lo que está en el estadio, es sin Cristo. Grita más un
muchachos cuando lo están despazando. La santidad se practica. A su nombre sea la gloria. Alguien alaba la gloria de Dios esta noche. A su nombre. Si hay amigas, no se preocupe. Usted bien, tal como vino, bienvenida a la casa del Señor. Si hay amigas, bienvenida. Si Licra vino, no hay problema. Aquí, bienvenida. Porque Jesús no rechazó a María Magdalena, tal como vino, así la recibió. El gadareno chulón andaba y así lo fue a buscar el Señor. Así que ya sabe usted de dónde viene eso que andan las disputillas ahí enseñando las carnes, los chiquitos que. Entonces, olvídense. Y entonces Jesús, ahí andaba el chulón, el gadareno, allá lo fue a buscar el Señor. Entonces, tal como el hombre viene en Cristo, Jesús así lo recibe. Porque Él lo hace nueva criatura cuando entra a su reino. A su nombre sea la gloria. Pero cuando viene a Jesús, de modo que algunos de Cristo, nueva criatura es. A su nombre. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, pongan atención a lo siguiente. Ese varón, ese pastor, ese ángel de la iglesia de Sardis, él conocía perfectamente cómo tenía que conducirse a la iglesia. Él bien lo sabía. Él sabía cuál tenía que ser el caminar de la iglesia en este planeta terráqueo. Él bien lo sabía. Él sabía la demanda que tenía la iglesia mientras estuviera esperando a su prometido, a su esposo. Así es que él, como bien conocía ya la palabra, él trataba de aparentar una falsa santidad. A su nombre sea la gloria. Él trataba de mostrar una sana doctrina que no vivía. Él trataba de presentar una imagen para que los demás dijeran: ese hombre de sana doctrina. Para que los demás dijeran: ese hombre es un hombre de gloria, de poder, de autoridad. Para que la gente dijera: esa iglesia es una iglesia que se predica de santidad. Y yo le aseguro 100%, sin duda alguna, a muchos el pastor de Sardis, juntamente con la iglesia, yo sé que pudo lograr engañar al ojo humano. Mas sin embargo viene la escritura de Dios y Dios le dice: yo sé que tú tienes nombre de que vives, aparenta que estás vivo, pero cuando Dios le toca el pulso ya se había muerto. Porque a Dios nadie se le va a escapar. Hay gente que tiene nombre de Dios, pero que al rato se murió. A su nombre. A su nombre. La iglesia que vivía de apariencia. ¡Aleluya! Oiga, el problema no estaba directamente en la iglesia. Bendito Jesús. El problema venía de su pastor. ¡Aleluya! Jesús le dice, oiga lo que Jesús le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bendito Jesús. Dice muerto o muerta. Muerto. ¿Por qué? Bendito Dios. ¿Para quién era primeramente el mensaje? Para el líder, para el pastor. Jesús no iba a culpar a la iglesia de Sardis cuando el responsable de la mortandad era su líder. ¡Aleluya! Jesús no podía culpar a la iglesia de Sardis cuando el problema que esa congregación estuviera muerta era su pastor, era su líder. Y cuando le hablo de mortandad, no le estoy hablando de que no hablaban lenguas y que no brincaban y que no, porque la gente cree que estar vivo es brincar y danzar a la lengua, pero son grandes chismosos, grandes pendencieros, grandes malcriados, grandes pleitistas. No, usted tiene nombre, pero de rato está muerto. Pero esta noche que está Dios del Espíritu, aquí está Dios del Espíritu. Alguien alaba la gloria de Dios esta noche. Cuando dice gloria a Dios, a su nombre. Sí. Maravilloso. Porque si hablamos de hablar lenguas y de tener mover del Espíritu Santo, ahí está la iglesia de Corinto. Olvídate. Una iglesia que tuviera tantos dones como Corinto, pocas hay en el día de hoy. Sí, poquitas. Corinto era una iglesia que, olvídese, fuego encendido siempre. Ahí no podía pasar un culto sin que no hubiera profecía, donde profecía.
sin que hubieran demostraciones, hubieran visión. Era una iglesia tremenda, pero aquí está el detalle: se miraba viva, hablándolo en el término de los dones espirituales, pero a la hora de ver sus frutos ya estaban muertos. A la hora de ver sus frutos habían pleitos, disensiones, habían desórdenes en la Santa Cena. Y si eso fuera poco, había el pecado de inmoralidad sexual, había fornicación, el cipote le había quitado la mujer a su padre. El problema era tan grave que además de haber tanto pecado, la iglesia no hacía nada. Y ese es el problema que hay en el día de hoy, que la gente mira pecado pero no quiere decir nada, está con la boca cerrada, está con el pico tapado porque no quiere repercusión al abrir la boca. Es una reprensión manifestada que amor oculto, dice la palabra. A su nombre, a su nombre. Eso está pasando en el día de hoy. Y yo no estoy hablando de iglesias de justicia o ¿qué otra iglesia hay por aquí? Fundamento eterno, Rey de gloria. No, estoy hablando, estamos hablando a nivel general. Oiga, estaba pasando algo tremendo. Entonces no estamos hablando solamente de ellos. Yo conozco congregaciones que ahí siempre hay profecía, sobre todo en nuestros países. Ahí las iglesias proféticas, olvídese, si no hay profecía el culto no sirvió. Si nadie profetizó, el culto estuvo muerto. Y después de estar 2 horas danzando y profetizando, va del predicador a predicar 15 minutos. Y el profeta, entre comillas, hasta allá dormidote en la silla. Las 3 viejitas que decían habla y ellas están durmiendo también. ¿Quién me está hablando usted de vida? No. La vida del Espíritu en todo tiempo. A su nombre. ¿Por qué dice eso, hermano Edwin? Porque yo conozco el ambiente profético. Yo conozco, convivimos mucho. Y donde no hay profecía, aquello no sirve un nombre, que más profecía la que le estamos hablando. Esta profecía es infalible. A su nombre. Pues quiero decirle, Jesús confronta. Y primeramente Jesús se va a la raíz del problema. Bendito Jesús, aleluya. A la raíz. Porque si la iglesia lamentablemente ya estaba muerta, el primer muerto era su pastor. El primer cadáver era su líder. Cuando una iglesia se paganiza y la mata el diablo, lamentablemente el primer culpable es su pastor, es su líder. Cuando una iglesia comienza a dejar meter basura, oiga, comienza a dejar meter cosas del mundo. Yo conozco congregaciones y donde yo me gradué en el instituto bíblico, tenía un pastor allí que me enseñaba y él decía, a la hora de que estábamos viendo el tema historia de la iglesia, él decía, miren, decía yo, sé que pues si ustedes buscan el origen de la Navidad, eso es pecado. A su nombre. Es pecado celebrar la Navidad, pero no, decía él, porque eso aparece en la materia. Pero él decía, no, decía él, nosotros tenemos que ver que si el mundo festeja a Jesús en la Navidad, festeja el nacimiento de Jesús, el mundo que no conoce a Jesús, con más nosotros que sí conocemos a Jesús, no vamos a celebrar la Navidad. No tenemos que ser anticuados, no tenemos que ser exagerados, decía él. Yo le preguntaba y le decía, maestro, pero si usted sabe que esa fiesta, el origen de ella nace del personaje llamado Nimrod, ¿usted cree que a Jesús le va a agradar que en el día de su cumpleaños, entre comillas, estemos celebrándolo en el día que nació Nimrod, el hijo de una sacerdotisa satánica? ¿Usted cree que a Jesús le va a agradar? Y él me decía, no, cállese, siéntese mejor, me decía. ¿Por qué? Porque hay gente en el día de hoy que conoce la palabra, pero aman todavía el mundo. Aman todavía el mundo. Ay, Señor amado, a su nombre sea gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Si el mundo se mete a la iglesia, el culpable es el pastor. Amén.
Bendito Y Jesús. traemos este mensaje porque senda de justicia y de sana doctrina. Creo que el pastor ya ha parado firme hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Bendito Rey. Este detalle, cuando una iglesia se paganiza, el culpable él es el primero. Y cuando hablo de paganizarse o hacerse mundana, no estoy hablando que hayan desórdenes. Desórdenes va a haber todo el tiempo. Estoy hablando cuando el mundo invade la iglesia, cuando lamentablemente ya se perdió el tema de la santidad. Hay congregaciones que usted no puede mencionar la palabra hipócrita porque lo callan. Cuando estudiaba me decía el teacher, mire, a la hora de predicar ya no ande predicando de Juan el Bautista, me decía. ¿Para qué mencionar la palabra hipócrita? No, hombre, si hay tanto mensaje para predicar. Yo lo escuchaba y decía, bueno, aquí hay dos cosas. Una, o es que este hombre tiene razón, o es que yo soy yo el exagerado. Aleluya. A su nombre. Entonces, cuando alguien dice así, el primer hipócrita es él. Bendito Dios. A su nombre. Entonces eso está pasando en el día de hoy. Ahora aquí está el detalle. Cuando una congregación se paganiza, se mundanaliza y una congregación comienza a meterse el mundo, usted puede exhortar a la iglesia, puede confrontar a la iglesia, pero el primero que Dios tendría que jalarle la oreja es al líder, es al pastor, porque él es el responsable para que entre la bendición o entre la maldición a la iglesia. Sardis, Jesús, antes de ir directamente donde la iglesia, fue primero con su pastor. Primero con la iglesia, con el pastor. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, escúchelo bien, cuando el hombre de Dios se para firme y habla de santidad, lo que él tiene le transmite a la iglesia. Le transmite a la iglesia. Porque en el día de hoy tenemos una problemática. Y en el día de hoy tenemos líderes que se les ha metido el espíritu de Saúl. A su nombre. Si se les ha metido el espíritu de Saúl. Pastor, y ya vio la diaconisa cómo vino. No, hombre, vino una limpia, trajo la vieja hombre. Mira cómo anda. Todos de la marca, como que no fuera cristiana. A su nombre. Es el pastor, yo le predico, pero ella es rebelde, ya no hace caso. ¿Por qué no la sienta, pues? ¡Aleluya! No la sienta, entonces, para que aprenda. No alaba la gloria de Jehová la noche de hoy. A su nombre. ¿Qué está pasando? Sí, señor. Pastor, me he dado cuenta de Chencho y Chenza. ¿Qué pasó? Allá andaban revolcando, mira. Ni los ni novios, hombre, allá estaban revolcando. ¡Aleluya! Pues de extremista, hermano. Los jóvenes hay que comprender. Y ahí participan como si nada. Como es bueno para tocar la batería y está tocando la batería. Es bueno para cantar, ahí lo tienen cantando. No, al pueblo hay que enseñarle la verdad de la palabra. Aunque se enoje, la verdadera restauración tiene que enseñar la palabra de verdad. A su nombre sea la gloria. A su nombre. No confundamos, óigalo bien, alcahuetes con seriedad. No, a la gente hay que enseñarle la palabra. Yo sé que van a haber siempre cabros, hay cabros en todo lugar, ¿no? El pastor es el responsable. Mire, cuando de momento aparece Samuel, y cuando Samuel aparece y Saúl lo mira, se le queda viendo Saúl y le dice: he cumplido el mandamiento de Jehová, la orden que Jehová me dio la cumplí. Aleluya. Y en ese momento se hay un balido de vaca y de oveja. Y Samuelito, aunque olvide, de momento ya viejito, el anciano, y oye el balido. Y ese balido de vaca, ¿qué es? Le dice. Cuando usted descubre un pícaro que lo ve en la calle, a su nombre. Cuando usted descubre a la hermanita que aparece en una parte de 2 cuartos y una grande argolla y toda pintada, y le pega un nerviosismo a la hierba. Aquí danza, habla lengua, y olvídese, pero la lengua que tiene fuera es más larga que mi corbata. Le agarra un nerviosismo medio extraño. Y Saúl dice: ay, dice Saúl,
Jehová te dijo que todo lo aniquilaras. Y Saúl le dice, ay, el pueblo. Aleluya. Yo les predico, pero es que estos son rebeldes, no entienden, hermano. Aleluya. El pueblo, Samuel, ellos miraron la vaca gorda, las ovejas gordas, ellos dijeron que era sacrificio para Jehová. Santo, aleluya. Sacrificio para Jehová. La orden era que erradicara todo el anatema en Amalek. Esa era la orden divina de parte de Jehová. Entonces viene Samuel y le dice, se complace Jehová en el holocausto, en que su siervo obedezca su palabra. Y ahí es donde nace la palabra, que Jehová quiere más obediencia que sacrificio. Entonces aquí está el detalle. Viene Saúl y culpa al pueblo de la desobediencia, cuando la orden, gloria al Señor, era que él erradicara todo. Eso está pasando en el día de hoy. Queremos culpar a los demás cuando nosotros somos responsables de nuestros actos. No culpe a otros cuando usted es culpable de su acción, cuando usted es culpable de su acto. Alguien alaba la gloria de Jehová esta noche. A su nombre, a su nombre. Oiga, la maldición entra y aún la derrota para el pueblo de Israel a causa de su líder político, a causa de su rey. El pastor es el responsable para que entre la maldición a la iglesia o entre la maldición. Por esa razón es que el hombre de Dios muchas veces se va a ver serio, se va a ver exagerado. Créame, pastor, que cuando usted hable de santidad, cuando ustedes predican de santidad, los cabros no se van a gozar con ese mensaje. No, si va a haber gente brava que va a estar comiéndose tacos al pastor. Estaba allá en el monte Sinaí, que había subido, y el pueblo dijo, Moisés, tarda en venir. Aarón, haznos dioses para que lo adoremos. Santo, aleluya. Y Aarón hizo dioses. Hizo un dios pagano egipcio, un becerro de oro. Cuando Moisés baja, oiga lo que le dice Moisés a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo para que hayas hecho tan grande mal sobre ellos? Bendito Dios y amén. Aleluya. A causa de ese pecado, Dios mató a Maravilloso. su nombre. Aleluya. Porque la bendición o la maldición entra a través de su líder. Sí, señor. Por eso el pastor es el responsable de predicar esta sana doctrina. Sí, amén. Muchas veces se va a ver exagerado, se va a ver extremista, se va a ver como que no ama al pueblo, pero créame, el hombre que ama al pueblo no le va a amagar al pecado, sino que va a predicar la sana doctrina a tiempo y fuera de tiempo. Va a redarguir, va a reprender, va a exhortar con paciencia y doctrina. Alguien dice gloria a Dios esta noche. A su nombre. Es el verdadero siervo de Dios, el que va a predicar esta palabra con su testimonio y con su boca. Gloria a Dios. El verdadero amor es enseñar la palabra de Dios. Aleluya. Muchas veces cuando hay pastores de sana doctrina que confrontan el pecado, son vistos como alguien que no tiene amor, como alguien que no tiene misericordia, como alguien, óigalo bien, que es fariseo, que es fanático. Pero no, el verdadero hombre de Dios sabe que su responsabilidad es presentar a un pueblo santo al Dios que lo llamó al ministerio, al Dios que lo llamó cuando no valía nada, cuando no era nada. Él lo hizo alguien para la gloria de su nombre. ¡A su nombre! Ahora, aquí está el detalle, ponga atención. Mas sin embargo, llega el momento en que Jesús confronta al pastor primeramente y le dice que él tiene nombre de vivo, pero está muerto. Después que viene esta confrontación, primeramente a su pastor, él le sigue diciendo lo siguiente: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¡Santo, aleluya! Eso es curioso. La reprensión sigue para él todavía. Ahora, ¿por qué razón Dios o Jesús se manifiesta de esta manera? El problema no solamente estaba en él, estaba en toda la congregación. Mas, sin embargo, Jesús, por eso la Biblia dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, él dará esa corona de gloria para los hombres de Dios. Y ellos van a dar cuenta por la obra que Dios ha puesto en sus manos. Mas, sin embargo, aquí está el detalle. El problema, después de que estaba en la raíz, también abarca la congregación. Y aquí tenemos una problemática seria en el día de hoy, porque en el día de hoy tenemos un problema en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, óigalo bien, se identifica no por lo que dice ser, sino por sus obras. A su nombre. La iglesia de Cristo tiene que identificarse no por lo que digan sus palabras, sino por lo que manifiesten sus hechos. Porque eso manifestaba la iglesia de Sardis y su pastor. Ellos decían que estaban vivos, pero ya se habían muerto. Ellos decían que tenían la vida del Espíritu, pero ya se habían muerto. Y en el día de hoy está pasando lo mismo. Tenemos congregaciones que, si usted las mira, ellas dicen que siguen predicando de santidad, que siguen predicando de sana doctrina, que predican contra el pecado. Aquí está el detalle, pero tenemos una problemática, porque la gente habla de santidad, habla de sana doctrina, habla contra el pecado, pero es tan fuerte lo que hace que no podemos escuchar lo que dice. Y eso está pasando en este tiempo. Gente habla de santidad, pero es solamente apariencia, y a Dios nadie lo va a engañar por apariencia. Usted puede gritar y decir que es santo, pero Dios conoce su interior. A su nombre, a su nombre. Esto no es lo que yo digo ser, esto es lo que dicen mis acciones. ¡Gloria a Dios! Esto no es lo que usted grita, esto es lo que usted hace. Porque aquí en esta noche, en la noche de hoy, usted mira la que está a la par suya, usted va a creer que es una novelera en la casa. ¿No? Usted mira esa sierva, usted nunca va a creer que es una novelera que echa 3 novelas todos los días. ¡Habla, Señor! A su nombre. Usted la mira y dice: sierva de Jehová, que esta mujer está encendida. Qué bendición esta mujer. ¿Y cómo la deja dormir? Y te conta con fuego esa mujer, pues. A su nombre. Sí. Entonces, olvídese, el varón que está en la par suya, usted lo mira, para licenciado de tomar una hermana. Olvídese, es sacro, bien elegante, hermano. Sí, pero gloria a Dios, porque antes era un borracho y hoy es un siervo de Dios. De drogadicto a un siervo de Dios Altísimo. Esta noche. Dale fuerte ese aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta noche. Ahora, estamos en el tiempo donde iglesias que empezaron en la sana doctrina, empezaron, como dicen por ahí, en la senda antigua, empezaron predicando de santidad. Si usted les pregunta en el día de hoy si creen en la santidad, ellos dicen: sí, aquí predicamos de santidad. ¿Usted cree en la sana doctrina? Aquí creemos en la sana doctrina. ¿Usted cree que Cristo viene pronto? Cristo pronto viene, hermanos. Entonces todos profesan tener santidad, profesan tener la sana doctrina. Pero aquí está el detalle: a la hora que les ponemos el termostato de la palabra, ya no tiene, hermano. Que ya los latidos ya están terminando. Y uno dice: ¿qué está pasando por aquí? Porque en el día de hoy la gente cree que santidad es solamente de gritar. La gente cree que la santidad es solamente en el corazón. Sí, ahí empieza, pero la santidad que empieza por dentro se manifiesta por fuera. A su nombre sea la gloria. A su nombre.
dice, aquí predican sana doctrina, 100%, hermano, sana doctrina. Pero llega el mes de diciembre. Santo, aleluya. Hay listones rojos por ahí. Bendito Sí. Dios. Nunca han habido los deditas, pero ya comenzaron a poner los deditas. Aleluya. Y son sana doctrina. Bendito Dios. Miren, la mayoría de institutos bíblicos aquí en California, la mayoría de ellos, lamentablemente, ya se paganizaron. Santo, aleluya. Son poquitos los que se han mantenido. Hay gente que me llama y me dice, hermano, ¿dónde estudio? Quiero ir a estudiar allí. Y yo le digo, no te aconsejo que vayas. Santo, aleluya. Sí, porque, escuche, conocen la palabra. Conocen. ¿Es pecado prepararse? No, es bueno que se prepare. Usted adquiere conocimiento y es de bendición para la iglesia. Sin embargo, estamos en el tiempo donde los que conocen tanta palabra la están usando para su misma perdición. Y no solo para ellos mismos, sino para pervertir al pueblo. Mire, si alguien sabe Biblia, ese es el diablo. Y tiene ministros graduados también en la iglesia. Y en el día de hoy, los mismos que conocen tanta Biblia, conocen tanta palabra, cuando yo los escucho y están enseñando, digo, wow, qué hombre con tanto conocimiento. Algunos de ellos son doctores, hermanos, han estudiado en universidades bíblicas. Tuve el privilegio de aprender de algunos de ellos. Y cuando usted los oye, qué tremenda, hermano, capacidad para enseñar. Usted se deleita al escuchar el conocimiento que estos hombres tienen. Pero aquí está el detalle. Algunos de ellos son pastores y a la hora que llega diciembre están celebrando Navidad. Tienen el arbolito en el púlpito. Tienen hoy el nacimiento de Jesús. Y si eso fuera poco, los diáconos para el 24 hasta los visten como que son Santa Claus, hermano. ¿Dónde está la enseñanza de la palabra? Tienen tanto conocimiento, pero tienen nombres que viven y hasta muertos. A su nombre. A su nombre. Bendito Jesús. ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el conocimiento? Maravilloso, Jehová. La usan para su misma perdición. Amén. Usted los oye. ¿Quién nació en esa fecha? No, yo sé que nació en Roma, dice, yo sé. Ellos bien lo saben, bien lo saben. Lo mismo que conocen tanta palabra. El Día de la Madre están celebrando el Día de la Madre. Aleluya. Bendito Dios. Ya me gustaron los que están ahí. Mira que está la pastora. Sí, pero está vivo con todo, hermano. Llega el Día de la Madre, celebrando el Día de la Madre. Santo, aleluya. Esa fiesta es una fiesta de hipócritas. Amén. Señor. Es una fiesta de hipócritas. Gloria a Dios, Señor. Rebelde. Que ese día es el único día que llora lágrimas de cocodrilo. Es el único día que le regala regalos. Otro día se olvida de la viejita. Que alaba a Dios en la noche de hoy. Oiga, permítame, mire. Y los maestros conocen de ese día. Conocen. Bien saben el origen del Día de la Madre, del Día del Padre, bien lo saben. Cuando usted estudia, hermano, y comienza, oiga, ahí están todas las fechas que sale del Vaticano, de la Iglesia Católica Romana, el origen, bien lo saben. Se saben el día, se saben la fecha, el personaje que dictó, cuál era el Papa de ese tiempo que estableció esa fiesta, bien lo conocen. Para que esté el detalle, teniendo tanto conocimiento, oiga, teniendo tanto con no sabiduría sino conocimiento, y uno dice, ¿y qué está pasando? Una iglesia que sabe de esto y aún así lo practica. Pero si usted le dice, usted es una iglesia de sana doctrina, y ellos dicen, sí, somos de sana doctrina, aquí se cumple la palabra, tienen nombre de que viven pero ya están muertos, porque el que tiene la vida del Espíritu va a obedecer la palabra de Jehová y no va a andar en fiesta del mundo. Las fiestas de cristianos son diferentes. A su nombre. Aleluya. Sí, Maravilloso. lo está pasando en el día de hoy. Amén. Aleluya. Todo pastor que celebra eso, tenga cuidado. Santo, aleluya. Tenga cuidado con ese pastor. Y si no me invita, pues no me invite. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Ese señor. pastor sabe que eso no le agrada a Dios y aún así lo practica. Amén. Él bien sabe que es de origen pagano y aún así está practicando ese día. Y muchas iglesias me han cerrado las puertas por esto, pero no me importa. Gloria a Dios. Pastores no me han vuelto a invitar, pero no me importa. Aleluya. Gloria a Dios. Hay palabras de Dios, estamos en el YouTube también. Para el pueblo que todavía ama la
mensaje que Dios me ha dado. Gloria a Dios. Y tienen la osadía de llamarme y me dicen, venga, pero no hable de esto. Aleluya. Dios reprenda al diablo. ¿Y por qué le digo yo? Es que por ahí vino otro loco, me dijo, y habló, y la gente se me espantó, me dijo. Pues ya somos otros locos entonces, le dije yo. A su nombre. Ahora, pero si tienen tal conocimiento, pero ¿qué es lo que está pasando, pastor? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando no hay Espíritu Santo, la gente tiene que inventarse cosas del mundo. Cuando la iglesia ya no le da libertad, oiga, cuando la iglesia ya no deja que el Espíritu Santo la guíe, tiene que inventarse cosas del mundo o meter cosas de afuera para adentro. ¿Por qué? Porque no quiere que la gente se vaya. A la hora que están predicando, la gente se les duerme y ellos dicen, ay, esta gente a rato se me van a ir. Entonces, ¿qué invento? ¿Qué meto? ¿Qué meto? Ah, el día de las madres para que traigan el perro y el gato y que todos vengan. ¿Qué meto? Ay, vamos a celebrar el día del amor y la amistad, el Cupido, para que los novios y los esposos se enamoren más. ¿Qué meto? ¿Qué meto? Y hermano, y la gente está embelesada haciendo las cosas del mundo. ¿Sabe por qué? Porque no hay Espíritu Santo. Donde esté el Espíritu Santo, la iglesia no necesita nada del mundo. La iglesia no necesita nada del mundo. A su nombre. A su nombre. Sí. Hago una pregunta. ¿La iglesia primitiva necesitaba cosas del mundo? No. Los que conocen Biblia, la iglesia primitiva, escúchalo bien, porque hoy en día se han metido hasta eso de las danzarinas. ¿Sí? Quiero que siendo de Agustina no tenga danzarinas por aquí. ¿Sí? Una pipota. Olvídese, todo una danza medias extrañas que de hebreas tienen poco, más que parecen tantas egipcias estas, mano. Parecen cobras ahí entre, apareándose por ahí, Dios mío. ¿Qué está pasando? Aleluya. Sí, se ha metido eso. Gloria a Dios, aleluya. Y usted de sana doctrina 100%. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás hipotas bailando ahí? Haciendo coreografías, me robaste el corazón y haciendo coreografías ahí. Ahora, aquí está el detalle. Hago una pregunta. La iglesia primitiva, escúchalo bien. En el principio, ¿quiénes eran los integrantes de la iglesia primitiva? ¿Gentiles o judíos? Bendito Dios, aleluya. ¿Gentiles o judíos en el primer siglo? Fueron judíos. Y en el ministerio de Pablo es que se anexaron gentiles. Pero empezó con judíos. La pregunta es, los judíos, oigan, el pueblo de Israel tenía fiestas donde se danzaba, ¿sí o no? Sí tenía. Bíblicamente sí tenía. Donde las doncellas danzaban, las mujeres danzaban, el rey David danzaba. Y no era en el espíritu, era una danza de júbilo. Una danza de júbilo. O no como hoy en día hacen los trencitos ahí medios extraños, un varón y una hembra ahí de todos calientes en el culto. No, nada de eso. Entonces, ahora, es que este detalle, escúchalo bien. Pero llega el momento en que cuando yo veo el caminar de la iglesia primitiva y digo, si alguien debería de haber imitado las danzas de Israel, fue la iglesia del primer siglo. Si alguien debería de haber imitado las danzarinas o las danzas, fue la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque fueron 100% judíos. La pregunta es, ¿por qué no las imitaron? Bendito Dios, aleluya. Preguntémonos, si alguien tenía que celebrar la fiesta de la Pascua que venía de Israel, eran los judíos, pero ¿por qué no la celebraron? Porque se cumplía en Cristo la Pascua. Si alguien tenía que celebrar las fiestas como la del tabernáculo, yo le puedo mencionar muchas fiestas que celebraron el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿por qué la iglesia no celebraba esas fiestas? ¿Por qué? Si alguien podía tener danzarinas y danzar, óigalo bien, las danzas de júbilo fue la iglesia primitiva. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no metió la fiesta de Israel dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque no necesitaban esa fiesta. Ya tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Tenían al Espíritu Santo
Santo, al Consolador. Y creo que esta noche está el Espíritu Santo con nosotros. Cuando crean que está el Espíritu Santo, dale fuerte ese aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta noche. A su nombre, a su nombre. Oiga, la iglesia pudo haber imitado y no lo hizo. Amén. ¿Por qué nosotros andamos imitando tantas cosas del mundo, hermano? ¿Por qué? Bendito Dios. Porque hay todas las hipotas danzando hoy en día. Metemos un montón de fiestas, hermano. ¿Por qué la iglesia hoy en día, hoy que Cristo pronto viene por ella, aparenta santidad pero no sabe que es santidad? Aparenta tener sana doctrina pero no conoce la sana doctrina. Aparecen estar vivos pero ya están muertos, porque el que tiene la vida del Espíritu no necesita nada del mundo, no necesita nada de fuera. Las fiestas de cristianos son diferentes. Dale fuerte ese abrazo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta noche. A su nombre. Oiga, voy finalizando. Denme unos minutos más. Mire, la iglesia de Cristo en el principio no necesitó nada de eso. Cada reunión, cada culto eran cultos llenos de la gloria de Dios. No necesitaban nada, ni de lo de Israel, ni de lo del mundo. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Allí hay libertad para alabar la gloria de Jehová. Alguien tiene libertad esta noche. Alguien tiene libertad esta noche. Cristo rompió las cadenas y nos hizo libres para su gloria. A su nombre. Amada iglesia, la apariencia. Cuando una iglesia vive de apariencia, según el diccionario, la apariencia es el aspecto externo de una persona, animal o cosa, sin que responda a la realidad. En el día de hoy tenemos personas que, si usted le pregunta cómo están, hermanos, ellos dicen bendecido, prosperado y en victoria. Hay un mes en el camello de no venir a la iglesia. Gran victoria, ¿no? Un mes de congregarme, pero están bendecidos y en victoria. ¿Qué está pasando en el día de hoy? Sí, bendecido, prosperado y en victoria, hermano, pero no se congrega, la guarda. Entonces, ¿de qué bendición usted me está hablando? ¿De qué bendición usted me está hablando? La gente cree que estar vivo es venir a levantar las manos y decir levanto mis manos aunque no tenga fuerza. ¿Cómo va a tener fuerza con 3 novelas y 2 películas en la casa? No va a tener fuerza. Pero está pasando eso en el día de hoy. Ay, Señor amado, alguien Dios le está hablando esta noche. Alguien Dios le está hablando esta noche. A su nombre sea la gloria. Eso está pasando en este tiempo. Y por nuestra falsa identidad, el mundo no quiere saber nada del Evangelio. ¿Por qué? Porque aparentamos lo que no somos. Aparentamos. Y cuando le digo del mundo es porque me ha tocado evangelizar. Y lo primero que el mundo saca es el mal testimonio de nosotros. Eso es lo que el mundo saca. Es nuestro mal testimonio. Y el mundo dice, mira, ¿y para qué ser como ese pastor? Mira cómo terminó. Porque la gente en el día de hoy puede aparentar y puede ponerse una máscara, pero la máscara no le va a durar mucho tiempo. Conocí el caso de un pastor que estuvo en caso de 2 años en adulterio. 2 años. Predicaba santidades, predicaba la sana doctrina, pero la máscara solo le duró 2 años. Entonces la gente en el día de hoy cree que estar vivo es predicar de santidades, predicar la sana doctrina. Yo puedo estar gritando esta noche, hablar de santidades y ser un sinvergüenza en la calle, ser un sinvergüenza en la casa, ser un adulto donde nadie me mira, pero la máscara dura poco tiempo, la apariencia poco tiempo le dura a los hipócritas. Por eso es que se le fiel a Cristo de la gloria. A su nombre, a su nombre. Maravilloso esto. Los casos que estamos viviendo en el día de hoy son casos alarmantes. Usted mira, pastor vio a la jovencita de 14 años
Diácono viola a un jovencito de tales años. ¿Dónde está la imagen que está presentando la iglesia? ¿Cuál es el problema? Que la situación que esto está pasando, entre comillas, lo que predicamos la sana doctrina, lo que hablamos de santidad, y esto es lo que a mí me tiene indignado en el día de hoy. La gente cree que santidad es solo predicarla, solo gritarla, y al salir del templo andar como me da la gana, vivir como me da la gana. Jovencito que al salir de aquí anda con calzoneta enseñando las patas que tienen todas secas. No, hombre, arrepiéntase. Eso no es santidad. Gente que anda afuera como que no conociera de Dios. Mujeres que andan afuera como inconversas, como que no tuvieran al Espíritu Santo. A su nombre. Sí, lo está pasando en el día de hoy. La santidad no solamente dentro de la iglesia. Solamente dentro de la iglesia. Gloria a Dios. La santidad no solamente se grita. Gloria a Dios. Sino que se practica. La iglesia de Sarte, juntamente con su pastor, vivía de apariencia. Aleluya. Y Dios le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque esto no solamente es demostrar, de aparentar, es de vivir. Por nuestro mal testimonio, el mundo no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de Jesús. Por el mal testimonio de varones y mujeres que son de sana doctrina, pero tienen un testimonio repateado por el suelo. Dios está cansado de eso. Dios está cansado de ese mal testimonio. Porque en el día de hoy tenemos una situación tan tremenda. La gente cree que Dios está agradado. Voy para el culto, voy a gozarme, voy a levantar las manos, voy a cantar, voy a escuchar el mensaje de la palabra para salir de este lugar. Llego a casa y sigo haciendo lo mismo que hago de siempre. Mujeres viendo novelas, varones viendo partidos de fútbol, viendo películas mundanas, abusadores pegándole a la mujercita. Mire, es un hijo del diablo le pega, llame a la policía. Ese abusador pasado en medio a la mujer de Dios. Ay, Señor amado, me han alabado la gloria de Dios esta noche. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Sí? Se vive de apariencia. Amén. Yo soy testigo de varones que aquí son serios, pero en casa le pegan a su mujer. Y ese es un toque hasta la tortuga. Tranquilo, no se ponga nervioso, tranquilo. Yo no lo conozco, pero no lo conoce. Sí, eso está pasando en este tiempo. Hay mujeres que no dicen nada porque no, él es diácono. Él es diácono. En el evangelio, muchas veces se quiere tener reprimida a la mujer solo porque es cristiana. Si hay un abusador que a usted le pega, le da sus cachetadas y sus patadas, llame a la policía. No se deje de ese abusador con el diablo, porque el nombre de Dios respeta a la mujer y la toma como base más frágil, dice la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Usted cree que está en el mundo? En el mundo te hacía lo que usted quería. Sí. En el mundo le pegaba a la viejita y ni modo, pues estaba la viejita aguantándose. Pero en el evangelio, y sobre todo en este país, hermano. Sí, no, en el evangelio usted tiene que ser, usted es el sacerdote de la casa. Usted es la cabeza del hogar. ¿Cómo va a maltratar a su propio cuerpo? Dios mío, pero eso está pasando en el día de hoy, hermano. Ay, hermano, tanto así. Ay, hermano. No, si es que hay gente que aparenta lo que no es. Hay gente que aparenta una falsa santidad. A que brindan, a que gritan, a que alaban, pero son unos abusadores, hijos del diablo. Hay que saber dinero a esos pícaros. Hay que saber dinero a esos abusadores. Y hay que enseñarles respeto, porque a Dios se respeta. A su nombre. Y míreme bien que estoy contento. ¿Sí? Pasan unas cosas que me quedan miradas. ¿Sí? Nosotros tenemos diáconos por ahí, bueno, Erugiera. Ese personaje, bueno, ya me terminó el video, ya no va a salir, pero está bien. Mire, ese personaje, a la hora que llegaba el que era mi pastor, mire, él era el primero en la iglesia, tempranito llegaba. El primerito.
Bendito el Dios. primerito. Y cuando llegaba mi pastor, solo lo miraba y le decía, a sus órdenes, general, le decía. Creo que había estado en el ejército. Al rato llegaba yo y me decía, a sus órdenes, mi capitán, me decía. Vaya, en el cuartel está este, decía yo. Pero bien activo, mire, bien servicial. Si que usted lo mirara, mire, y llegaba, siervo, me bendijo la palabra, qué bendición por los evangelistas, gracias pastor, le decía, pero bien activo, servicial como usted no tiene idea, bien servicial. Y mire, era el primero, limpiaba la iglesia, pero activo, hermano, olvídese. Si ese hombre usted lo miraba como que tenía el don de servir, hermano. Entonces, ahora, el tiempo pasó, como al año hicimos un culto de matrimonios. Donde fuimos a los matrimonios, tuvimos una enseñanza para matrimonio. Salimos, hicimos la enseñanza en un lugar, y bien bonito todo. A la hora que terminó el culto ya en la noche y todo, cada quien se fue a acostar a sus cuartos. Y de momento, cerca del cuarto donde estaba yo, escuché unos gritos, hermano. Parecía estar también la selva. Y no se había dado cuenta que la puerta estaba abierta. Ay, hermano. Y oíamos unas palabrotas que usted le quedara asustado. Y le decía, cállate que te voy a romper la trompa, le decía. Dios mío, la puerta abierta y unos gritos, hermano, que parecía tigre. Y de momento salimos todos a ver y el siervo de Jehová era, mira. La mujercita en una esquina asustada, como que miraba un gran león que se le quiere quedar encima. Y cuando nos miró, salió bravo y se fue. Se fue. No, pero escúcheme. La mujer llorando y dijo, no, pues siempre ha sido así. Dijo, sí. Cuando lo llamaron Dios, yo pues tenía miedo de decirles que no lo pudieran Dios porque este es un gran hijo del diablo. Decía. Gran tigre en la casa, siempre ha sido pícaro. Dijo. ¿Y cuál era el problema? El problema era porque uno de los líderes le había llamado y le había dicho, hermana, le llamo para que a tales horas vamos a reunirnos todos los matrimonios para que no se vaya a quedar. Ese es el problema, celoso el diablo. Celoso. Sí, celoso. Pero escúchame, a todo aquel que anda carátula, Dios pronto se la va a quitar. Dios pronto se la va a quitar. Porque en el evangelio la gente que vive de apariencia poco